Se sortearon los octavos de final de la Libertadores y es el momento de hacer uno de los videos más esperados del año en la Copa Libertadores, que es el de la predicción de octavos de final. Como habíamos dicho en la previa cuando terminaron los grupos, en el bombo de los segundos no hay tantos equipos fuertes. Sin embargo, se armó un cuadro bastante interesante que estaremos analizando a continuación. Y vamos a empezar a analizar los cruces de octavos de final de acuerdo a la conformación del cuadro. Empezamos por Atlético Paranaense y Libertad. El equipo paraguayo fue el líder de grupo. Compartieron zona junto con The Strongest y Caracas. En los partidos mano a mano, Libertad ganó 1-0 en Paraguay. Atlético Paranaense ganó 2-0 en Brasil. Terminaron igualados en puntos y por diferencia de gol el equipo paraguayo fue líder. Recordemos que a Atlético Paranaense lo perjudicó bastante en esto de la diferencia la goleada 5-0 que sufrió ante The Strongest como visitante. Mi pronóstico para este partido va a ser muy parejo. Creo que Atlético Paranaense tiene las de ganar esta vez. Primero y principal porque su entrenador es Luis Felipe Scolari, un hombre de mucha experiencia. Segundo, porque Atlético Paranaense viene de ser campeón de Copa Sudamericana. Hubo algunos cambios en ese plantel, pero se mantienen muchísimos futbolistas. Creo que es un equipo que ha demostrado estar a la altura del continente. No sé si para pelear hasta el final la Libertadores, pero aprovechando que del primer bombo no le tocó Palmeiras, no le tocó Atlético Mineiro, ni River, ni Boca, ni Flamengo, creo que es una buena noticia para el Furacão tener que enfrentar a Libertad, por más que sean muy parejos. Para el equipo brasileño era una de las mejores opciones de ese bombo de ganadores de grupo. Por el lado de Libertad, no me acuerdo de un cruce de eliminatoria de los últimos años en los que haya sacado un equipo fuerte. Pudo superar los octavos de final en 2020 cuando eliminó a Jorge Wilstermann, pero en años anteriores contra Gremio, contra Boca no pudo clasificar. Me parece que a pesar de que Libertad está haciendo un gran campeonato en el fútbol paraguayo y que hizo una buena fase de grupos, correcta, tampoco fue excelente para el grupo que le tocó, me parece que en esta Albumarelo se va a quedar con las manos vacías. Así que mi elegido en esta predicción es Atlético Paranaense. Y aprovecho para contarles que en la aplicación de OneFootball, que es totalmente gratuita, además de poder ver noticias, estadísticas, pueden votar sus favoritos en cada cruce. En esta llave, y acá voy a hacer mención solo al partido de ida, la gente votó 74% Atlético Paranaense, 21% a Libertad y 5% que empatan. Como les dije recién, en este pronóstico y en todos los que voy a mencionar en el video son votaciones para el partido de ida, no para el clasificado ni para la serie en general, obviamente. Entonces, Atlético Paranaense favorito para el partido de ida y en mi caso creo que va a ser el clasificado a los cuartos de final. Y el que gane entre Libertad y Atlético Paranaense enfrentará al vencedor de Fortaleza y Estudiantes, que jugarán la ida en el Arena Castelao y la vuelta en el Estadio 1 de La Plata. Realmente uno de los duelos más equilibrados porque son dos equipos de las ligas más fuertes del continente, pero ninguno de los dos es el candidato más fuerte que tiene, valga la redundancia, cada país. Ni Fortaleza es el mejor equipo de Brasil, ni Estudiantes es el mejor equipo de Argentina, a pesar de que ha hecho una fase de grupos muy buena en un grupo muy difícil. Creo que Fortaleza fue de menor a mayor, arrancó con esa derrota sorpresiva de local ante Colo Colo, pero después se fue reacomodando y terminó muy bien. Le sacó un empate a River en Brasil, terminó ganándole a Colo Colo en Chile cuando definían mano a mano la clasificación. Y como contracara tiene un muy mal pasar por el fútbol brasileño. Del lado de Estudiantes, todo lo contrario, arrancó excelente, ganó sus 5 partidos de local, recordando que viene de la fase previa, y en la fase de grupos fue uno de los primeros clasificados junto a Palmeiras. Ya en la cuarta semana había logrado el pase a octavos, después se relajó un poco, aunque venció a Bragantino como visitante, ya estando clasificado, y en la última fecha sí puso suplentes contra Vélez, perdió 4-0, a mí no me gustó para nada esa decisión, si bien es obvio que los que salieron a jugar intentaron ganar. Está claro que no puso lo mejor que tenía el equipo platense. Pensemos en lo que va a ser el duelo de octavos de final. Imagino una serie muy pareja. Me cuesta inclinarme por alguno de los dos. Me parece a mí que Estudiantes está un pasito adelante por experiencia, por historia y además porque ya demostró que ante este tipo de rivales, podemos hacer un paralelismo con Bragantino, salió a ganar y ganó los 2 partidos contra el elenco brasileño en la fase de grupos. No solo respondió contra grandes con historia, como Nacional y Vélez, sino que también contra este tipo de equipos emergentes del fútbol brasileño, que ya de por sí es la liga más fuerte del continente. Se da el lujo de meter varios equipos, además de los grandes de siempre, que en este caso son Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro,
y aparecen estos equipos como Fortaleza, que yo creo que le va a ser una llave muy digna al Pincha, pero imagino que la clasificación se va a quedar del lado de Estudiantes. Otro punto a favor para el Pincha es que en la fase previa ya le tocó ir a La Plata con un resultado desfavorable. Recordemos que con Audax Italiano había perdido 1-0 la ida y lo pudo dar vuelta. Entonces, a tener en cuenta al Pincharrata, que en la fase de grupos también hizo buenos partidos de visitante. Para mí, un poquito encima está el equipo argentino, pero es una serie muy pareja. En las votaciones de OneFootball, aquí el candidato para el partido de ida es Fortaleza con 50% de los votos, pero Estudiantes tiene el 44%. Muy parejo todo para el partido de ida, y bueno, mi candidato para la serie es Estudiantes de La Plata. Seguimos del mismo lado del cuadro, pero ahora pasamos al duelo del campeón vigente Palmeiras, que enfrentará a Cerro Porteño. El mejor primero contra el peor segundo, como si hubiera sido determinado por las posiciones como se hacía antiguamente en la Copa Libertadores. ¿Qué podemos decir de este duelo? Creo que, les voy anticipando que no voy a dar muchas sorpresas, muchos batacazos en este video, pero si hay un equipo que puede dar la sorpresa es Cerro Porteño. No obstante, en mi pronóstico voy a elegir a Palmeiras, que creo que es el que tiene las de ganar después de una fase de grupos bárbara. Muchos dirán que no jugó con nadie, y en parte es cierto, ningún equipo de su grupo era de los más competitivos de cada bombo. Le podría haber tocado una zona mucho más difícil, sin ir más lejos, le podría haber tocado el grupo de Cerro Porteño junto a Peñarol, Colón y Olimpia. Imaginen qué hubiera pasado, ¿no?, con un Palmeiras en una zona tan alborotada. Pero no olvidemos que Palmeiras viene de sacar a Atlético Mineiro, a Sao Paulo, a Flamengo en la final, a River en 2020. Ya le ganó a todos los mejores del continente, excepto a Boca, que todavía no lo ha tenido que enfrentar en estos últimos años. Y en 2018, cuando se enfrentaron, ganó el equipo argentino. Volviendo a este Palmeiras-Cerro, creo que Cerro Porteño tuvo mala suerte, lamentablemente, porque podría haber hecho una buena copa con un plantel que viene de jugar octavos el año pasado y le tocó el equipo más complicado, que está mejor armado en esta Copa Libertadores. Me parece que Palmeiras demostró que en toda circunstancia sale con aire. Generalmente no tiene que dar vuelta a partidos, no hemos visto muchos partidos en los que Palmeiras arranque perdiendo y lo tenga que dar vuelta, pero generalmente pega primero y ya con eso le alcanza para ganar. Entonces creo que no hay mucho más para decir. Palmeiras, uno de los máximos candidatos a ganar la Copa Libertadores, va por su tercera seguida y la cuarta en su historia. Y obviamente mi favorito para esta serie es Palmeiras. Pasando a lo que opina la gente en OneFootball, incluso para el partido de ida en la cancha de Cerro Porteño, 81% para el Verdado y 17% para el Ciclón de Barrio Obrero. Y el ganador entre Palmeiras y Cerro Porteño enfrentará al vencedor entre Atlético Mineiro y Emelec. Aquí creo que el Galo parte como candidato, más allá de que no guste mucho el juego que propone el Turco Mohamed, que es su entrenador. Me parece que Atlético Mineiro, con la jerarquía individual de sus futbolistas, tiene de sobra para ganarle a un Emelec que, a mi gusto, no hizo una buena fase de grupos. Estuvo tambaleando en ese mano a mano con Deportivo Táchira, que teóricamente no tendría que haber sufrido. Si ubicamos a los equipos de acuerdo a su contexto, Emelec es un equipo de la Liga Ecuatoriana y tuvo un papel mucho más flojo del que imagino que habrían tenido Barcelona, Liga de Quito, el propio Independiente del Valle, que también quedó afuera pero en un grupo mucho más parejo. Entonces me decepciona Emelec siendo un equipo grande del fútbol ecuatoriano. No se puede subir a esta ola de Ecuador que está creciendo muchísimo en el fútbol internacional. Veremos si este es el punto de inflexión, ¿no?, donde se anima y da un batacazo sacando a uno de los candidatos, aprovechando que Atlético Mineiro no pasa por su mejor momento. Creo que el equipo galo va a clasificar sin problemas. Recordemos que viene de perder como local ante Deportes Tolima, pero más allá de eso, tiene un equipo bárbaro, desde los nombres, desde también el funcionamiento. Le está yendo bien en el fútbol brasileño, aunque era de esperar porque tiene plantel de sobra para afrontar triple competencia, incluso pensando también en la Copa de Brasil. Pero aquí veo muy difícil que Emelec pueda revertir la imagen que demostró en la fase de grupos. Le jugó partidos dignos a Palmeiras, tal vez, puede ser, pero ninguno pudo llevarse puntos. Y además, donde más preocupó fue en los encuentros contra Independiente Petrolero y Deportivo Táchira, tal vez en la ida, ¿no? Porque cuando tuvo que ir a jugar a Venezuela se llevó una victoria 4-1 que fue la que lo terminó clasificando a octavos. Aquí en la aplicación de OneFootball, el candidato es el equipo brasileño para el partido de ida. 68% para Atlético Mineiro, 29% para Emelec.
Y para mí, por supuesto, me sumo a la mayoría y pienso que el clasificado será Atlético Mineiro. Y nos vamos al otro lado del cuadro para hablar de uno de los equipos revelación de esta Libertadores. Hablamos de Deportes Tolima, que se impuso en un grupo donde quedó afuera Independiente del Valle y un equipo brasileño. Si bien América Mineiro no es de lo más fuerte, hay que dejar afuera a un brasileño. Y le ganó a Atlético Mineiro como visitante Deportes Tolima. En la última fecha necesitaba no perder contra el Galo en el Mineirao, terminó ganando, cortando un invicto tremendo al conjunto de Belo Horizonte. Y ahora le tocó enfrentar a Flamengo. Me parece que es un partido donde el claro favorito es Flamengo. Si lo miramos rápido, si miramos los dos escudos y pensamos hasta dónde llegó cada equipo en los últimos años. Y si vamos al detalle, tampoco termina de ser una campaña intachable la de Deportes Tolima. Recordemos que tuvo varios tropiezos, de hecho a mi gusto fue un poco irregular, porque empezó perdiendo 2-0 con Atlético Mineiro. Cuando venía en plena remontada en la quinta fecha, podía clasificar si le ganaba al débil América Mineiro como local, y no pudo imponerse ni Ibagué. Entonces se contraponen dos caras de un Deportes Tolima que, más allá de esta irregularidad, es para aplaudir, es una revelación, y es un orgullo para el fútbol colombiano que llevaba 4 años sin meter equipos en octavos. Pero me parece que a este Flamengo no es fácil ganarle. Viene de superar la fase de grupos sin despeinarse. Ya se la dio contra la pared 2 veces. En realidad se la dio contra la pared en 2020, cuando venía de ser campeón, y terminó quedando eliminado por Racing en octavos de final. En esa copa también sufrió una durísima goleada 5-0 con Independiente del Valle. Y el año pasado corrigió todo y, hay que decirlo, hizo un camino perfecto hacia la final y hacia su tercera Copa Libertadores, pero se enfrentó a Palmeiras, que es tan equipazo como Flamengo. Me parece que no hay muchos equipos que le puedan plantar cara al conjunto carioca, y Deportes Tolima, por mejor campaña que haya hecho o por más ánimo que haya después de esa clasificación casi épica, no tiene mucho que conversar con el FLA. Ojalá me equivoque, yo, defensor de los equipos de otros países que no son argentinos y brasileños, siempre deseo que colombianos, chilenos, paraguayos, uruguayos, ecuatorianos puedan avanzar y ser protagonistas en las instancias finales, pero no por eso puedo dejar de ser realista, y aquí Flamengo tiene todas las chances de clasificar, a mi gusto. Y también en la votación de OneFootball, Tolima 22% para el partido de ida, Flamengo 76%. Mucho a favor del conjunto brasileño. Veremos qué pasa, si hay sorpresas. Lamentablemente por Tolima creo que no va a poder llegar mucho más lejos. Ojalá me equivoque, pero aquí mi candidato es Flamengo. Y Flamengo o Tolima jugarán contra el ganador de Boca y Corinthians, un duelo que se repite de la fase de grupos y que en realidad marea un poco, porque Corinthians le ganó a Boca en Brasil y empataron en Argentina. Venía encaminadísimo para ser líder de grupo el conjunto brasileño, pero un cambio de último momento los invirtió, porque Boca le ganó a Deportivo Cali. Con un empate se quedaba fuera Boca. Con la victoria no solo clasificó, sino que lo hizo en primer puesto, porque Corinthians empató con Always Ready, que ya estaba eliminado, como local. Me parece que es un grupo que terminó siendo más parejo de lo que se esperaba. También muchos dicen que si Boca no ganaba ese partido en la altura contra Always Ready no clasificaba, con un penal dudoso. Pero creo que más allá de eso, los dos terminaron clasificando por su grandeza, por su historia. Deportivo Cali hizo una campaña dignísima, podría haber dejado afuera tanto a Corinthians como a Boca. Y ahora, entre ellos van a matarse y uno solo va a seguir en cuartos de final. En esta mi candidato es Boca. Creo que es un equipo que sabe jugar muy bien los partidos importantes. Recordemos que el año pasado contra Atlético Mineiro Boca tenía un equipo bastante más flojo que lo que es este año. Venía de un presente muy flojo y le terminó jugando de igual a igual a un Atlético Mineiro que era la sensación del fútbol sudamericano. Riquelme diría que le ganó los 2 partidos, pero más allá de esa chicana, le jugó muy bien. Y en los penales cualquiera puede ganar. También, no es suerte los penales, pero si llevas una serie contra Atlético Mineiro a los penales, significa que estás haciendo las cosas bastante bien. Sobre todo en ese contexto de 2021 donde Atlético Mineiro era favorito y Boca estaba en el suelo. Me parece que a raíz de este antecedente, y también considerando que Corinthians no es de los equipos más fuertes en los mano a mano, en 2015 lo sacó Guaraní, en 2018 lo sacó Colo Colo, en 2020 perdió en la fase previa también contra Guaraní, y en los últimos partidos de la fase de grupos no hizo grandes cosas, puntualmente en ese empate con Always Ready como local.
Entonces me inclino por el equipo argentino. Me encantaría ver un Boca Flamengo en cuartos de final, sería una final adelantada, realmente sería hermoso. Si pasa Corinthians tampoco me voy a quejar si juega contra Flamengo, ni hablar si Tolima da la sorpresa. Pero, según mi pronóstico, pasa Flamengo y pasa Boca y me encantaría ver ese duelo en los cuartos de final. Aquí el público de OneFootball no está de acuerdo con mi elección porque, al menos para el partido de ida, Corinthians tiene 60% de los votos, Boca tiene 36%. Yo no estoy de acuerdo con eso y para mí el clasificado acá será Boca Juniors. Y nos vamos a la parte final del cuadro donde tenemos una Copa Argentina. 4 equipos argentinos, uno ya garantizado en semifinal de ese país. Al menos buena noticia para Argentina que en 2021 no tuvo semifinalistas. 3 brasileños fueron Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, acompañados por Barcelona en aquella ocasión. Y aquí Colón contra Talleres de un lado y River contra Vélez del otro. Empezamos por el duelo de no campeones. Colón y Talleres, dos equipos que llevaban muchísimos años sin jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Talleres llevaba 20 años y Colón 24, para que se den una idea. Ambos en el medio jugaron fase previa y quedaron eliminados. Y aquí los dos dieron sorpresas. Creo que fueron campañas distintas y en grupos muy distintos, pero los dos dieron que hablar y se ganaron el respeto del continente. Empecemos por Colón, que integró el grupo del Clásico Paraguayo, y Peñarol. Si bien Peñarol no es el mismo que su historia indica, no es fácil ganarle, de hecho en Uruguay perdió. Y además los dos equipos paraguayos venían de pasar grupos y Paraguay es la tercera liga junto con Ecuador detrás de Argentina y Brasil. Entonces no era un grupo fácil, más allá de que evitó brasileños. Y Colón se lo sacó de encima, pero sin despeinarse. Ganó los 3 partidos de local, no falló en el cementerio de los elefantes. De visitante no necesitó puntos, sacó uno solo, que mereció ser victoria contra Olimpia, recordemos eso. Gran campaña de Colón, contra Cerro, contra Olimpia, contra Peñarol, intachable. Y del otro lado un Talleres que sorprende distinto, porque tenía un rival más accesible que era Sporting Cristal, una Universidad Católica que demostró no estar a la altura, pero tenía Flamengo. Y no solo le hizo partido en la ida y en la vuelta, sino que le sacó un punto a Flamengo como local en Córdoba, y me parece que eso es muy valorable también. Y ahora nos encontramos con un duelo entre compatriotas que siempre son especiales, que siempre son difíciles de analizar, pero en este caso lo veo un poquito mejor al equipo santafesino, a Colón, principalmente por este roce que viene teniendo en los últimos años, viene de ser finalista de Copa Sudamericana. Tal vez los jugadores estén más preparados para una instancia de este tipo, teniendo en cuenta que Colón viene de ser campeón del fútbol argentino por primera vez en su historia. En 2021 ganó un torneo en el que enfrentó a Racing y a Independiente, a dos equipos grandes y en eliminación directa. Entonces me parece que Colón llega un poquito mejor preparado. Talleres puede dar la sorpresa sin dudas, y de hecho es uno de los duelos más parejos de estos octavos de final. Creo que aquí no hay que hablar de sorpresas ni de candidatos, simplemente yo tengo que elegir a uno. Igual estoy bastante convencido de elegir a Colón. No es como el caso que mencioné, por ejemplo, de Fortaleza y Estudiantes, donde me cuesta muchísimo elegirlo. Más allá de que en la vista exterior quizás sea el duelo más parejo, yo aquí estoy convencido con Colón. Si me equivoco, me la voy a bancar y que los hinchas de Talleres vengan a comentar y a enrostrarme su clasificación a cuartos de final. No hay problema. Como siempre digo, esto es sin ninguna mala intención, tratando de argumentar y jugársela porque hay que hacerlo. Porque de eso se trata un video de predicción. Y en OneFootball también está muy pareja la votación para el partido de ida. 48% para Talleres, 43% para el Sabalero. Realmente puede pasar de todo. Yo estoy convencido con Colón de Santa Fe. Y para cerrar esta predicción, el último duelo es River y Vélez, duelo de campeones argentinos de América. Me parece que aquí tenemos para analizar un River intachable, una campaña casi perfecta. Solamente empató un partido contra Fortaleza, el resto fueron todas victorias. Del otro lado ese Vélez que a mí no me convenció realmente. Llegó hasta la fecha 5 sin victorias y ganó los últimos 2 partidos. Uno sobre la hora contra Nacional y otro 4-0 contra la reserva de Estudiantes. No es por menospreciar, pero creo que no ha demostrado un gran nivel el Fortín en esta Copa Libertadores, tampoco en el comienzo de la Liga Argentina. Es cierto que cambió de entrenador con el Cacique Medina, puede que le plantee un partido más que inteligente a River, pero viendo planteles, viendo funcionamientos, no encuentro muchos argumentos para imaginar a Vélez eliminando al River de Gallardo, que ha demostrado que se reinventa constantemente y de hecho en este momento está atravesando un buen presente, más allá de que después de los octavos de final se va a ir Julián Álvarez, que es su máxima figura. Me parece que está en un buen momento River, puede pelear hasta el fondo esta Copa Libertadores
Así que mi candidato para esta llave es River Plate. Vamos a ver cómo se dan los partidos, pero no le veo mucha expectativa al equipo argentino de Vélez Sarsfield. Aquí la votación de OneFootball tampoco tuvo sorpresas. 80 para River, 16 para Vélez en el partido de ida en el José Amalfitani. Y me faltaba nombrar una cosita, que es que River el año pasado ya tuvo que enfrentar a un rival argentino en octavos, que fue Argentinos Juniors. Lo venció, tal vez le costó un poco en el Monumental, pero en la Paternal lo ganó bien. En 2018 sacó a Racing y a Independiente, ni que hablarlos mano a mano con Boca. River ha demostrado que contra equipos argentinos tampoco se incomoda demasiado, los ha sobrellevado bien, más allá de la eliminación contra Lanús, que es creo que su única mancha en lo que respecta a Libertadores. También cayó con Huracán en Sudamericana, pero creo que fue solucionando ese problemita que tuvo con equipos argentinos, y por eso también me parece que no tendrá inconvenientes River para clasificar a los octavos de final. Y así llegamos al final de este video. Si se cumplen mis pronósticos, los duelos de cuartos de final enfrentarán a Atlético Paranaense contra Estudiantes de La Plata, brasileño-argentino. Palmeiras contra Atlético Mineiro, brasileño-brasileño. Flamengo contra Boca, brasileño-argentino. Y Colón contra River, argentino-argentino. Si esto se cumple, será una malísima noticia, por lo menos para mí, porque solo quedarán 4 argentinos y 4 brasileños, 2 duelos de compatriotas y 2 duelos entre los dos países, lo cual también indicaría que tendremos una copa muy buena y con un gran nivel en las fases finales. Quiero conocer sus pronósticos, que me digan cómo imaginan que se dará esta llave de octavos de final, si ven alguna sorpresa, por qué no Emelec, Tolima, Cerro, Vélez incluso, más allá de que es campeón, le toca contra un equipo muy difícil. Así que cuéntenme para ustedes quiénes serán los clasificados a los cuartos de final. Y como siempre les digo, en unas semanas veremos qué tanto acerté, qué tanto me equivoqué. Y obviamente los hinchas de los equipos que dejé afuera van a poder escribirme y decirme: no sabés nada de fútbol, dedicate a otra cosa, no hagas más videos. Pero bueno, hay que jugársela y aquí estamos. Abrazo grande para todos.